Bien, me imagino que ya tienen sus Biblias a mano. Por favor, vayan yendo a Gálatas 5. En un ratito vamos a estar por ahí. Hoy lo que vamos a compartir, lo que tengo ganas de compartir es con la mente de Cristo, desechando el viejo hombre. Con la mente de Cristo, desechando el viejo hombre. A lo largo de lo que vamos a compartir, este título, por así decir, un título, va a ir tomando cada vez más relevancia, ¿sí? Así que están en Gálatas 5, ya vamos a llegar. Muchos de nosotros hemos escuchado frecuentemente que la palabra de Dios habla de dos naturalezas que tenemos después del nuevo nacimiento. La Biblia habla de ellas en muchas partes y llama a la antigua forma de ser el viejo hombre o la carne, y a la nueva como el hombre interior o el Cristo dentro que tenemos. Bueno, eso también la palabra nos informa y nos habla de que hay una eterna batalla entre estas dos naturalezas. Gálatas 5, versículo 17, leemos: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, por favor, vayan a Romanos. Vamos a seguir viendo este tema en Romanos 7, en el versículo 21. Romanos 7, 21. Vamos a seguir leyendo sobre el mismo tema, sobre la misma confrontación que hay entre el hombre viejo y el nuevo hombre, el interior, ¿sí? El Cristo dentro nuestro. Así que, dice en el versículo 21 de Romanos 7, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y creemos que Dios le levantó de los muertos, lo resucitó de los muertos, como dice, por favor, vayan a Romanos 10, versículo 9. Este es el versículo que lo tocamos casi a diario. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestro viejo hombre no dejó de existir al momento de renacer del Espíritu de Dios, más bien obtuvo un competidor, que es el nuevo hombre. Pablo, nuestro gran hermano Pablo, por revelación de Dios, en los versículos de Romanos, no solo describe la existencia de estas dos naturalezas, sino también describe la batalla que existe entre ellas. Todos sabemos bien que cuando el viejo hombre está a cargo, encontramos barreras, encontramos piedras en el camino, porque el viejo hombre, la vieja naturaleza, va contra la naturaleza espiritual. Mientras que él nos quiere de una forma, o mejor dicho, el viejo hombre quiere que seamos de una forma, el espíritu nos dice, no, hay que ser de esta forma. ¿Exacto? Siempre se opone la naturaleza del viejo hombre. Entonces se corre el riesgo de hacer obras, por ejemplo, en el nombre de Dios, queriendo hacerlas con la modalidad del viejo hombre. Si somos seres espirituales, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo reveló en su palabra y movernos de acuerdo a eso. No querer involucrar las cosas del viejo hombre o los vicios del viejo hombre intentando hacer lo que es la palabra de Dios. Efesios, por favor. Ahora vamos a ir viendo eso. Efesios 2, en el versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces leemos que Dios preparó. Dios es el que preparó.
para que nosotros anduviésemos en ellas, y en las cuales Él, ¿quién? Dios, es el líder. Ahora, Él no nos pide que hagamos lo que nosotros queremos, que preparemos nosotros nuestro propio camino, sino que mejor que nos sujetemos y caminemos en el camino que Él ya ha preparado de antemano. Desafortunadamente, es más fácil hacer la voluntad de la carne, y esto es debido a la herencia que hemos recibido de Adán, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo muy rápidamente. No es difícil transgredir, no es difícil hacerlo porque está dentro de la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Al recibir el Espíritu Santo, ya empieza la batalla, ya comienza la batalla, y esta carne empieza a batallar contra lo espiritual. Por ese motivo, la verdad es que es imposible para nosotros hacer una obra espiritual con la fuerza carnal del viejo hombre. Y por eso mismo Dios nos dice que Él hizo los caminos de antemano, para que nosotros transitemos con el espíritu que tenemos los caminos que Él hizo. No que nosotros hagamos caminos o los caminos que a nosotros se nos ocurren, porque no es así. Es lo que la palabra de Dios dice. Juan, por favor. Y vamos a ver que Juan 5, versículo 30. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En nuestro Señor Jesucristo mismo, escuchen lo que dijo en Juan 5:30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está, ahí va tomando forma. La voluntad del viejo hombre no es la voluntad del Padre. Entonces, cuando se contrapone mi voluntad con la de nuestro Padre, bueno, tenemos que ver a cuál es la que le estamos prestando más atención. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La mente de Jesucristo en contra de la mente del viejo hombre. Romanos 7, por favor, versículo 18. Romanos 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Segunda de Corintios, vamos a leer unos cuantos versículos referidos al mismo tema, por eso no voy a ir explicando cada versículo. Segunda de Corintios 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. De Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Si nosotros dejamos o creemos o pensamos o se nos ocurre que nuestra competencia proviene de nosotros mismos, estamos dándole terreno al viejo hombre y no le estamos dando el terreno que da la competencia que proviene directamente de nuestro Padre. Primera de Corintios ahora en el 15, Primera de Corintios 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de ¿quién? De Dios conmigo. Él es el que hace, Él es el que produce, Él es el que cambia, siempre y cuando nosotros hagamos y dejemos que Él haga en nosotros lo que Él tiene que hacer. Ahora, si dejamos que nuestra voluntad se interponga ante la voluntad de nuestro Padre, estamos dejando que maneje la situación el hombre del viejo hombre. Y en Gálatas, vamos a ir en Gálatas 2, versículo 20,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vive más ese viejo hombre, ya no vive más ese viejo hombre, mas ¿quién vive? Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta aquí es, ¿quién vive en nosotros? ¿El viejo hombre o Dios en Cristo en mí? ¿Quién hace las obras? ¿El viejo hombre o Dios en Cristo en mí? ¿A quién manifestamos en nuestra relación unos con los otros? ¿A quién lo manifestamos? ¿Al viejo hombre? Porque yo un montón de cosas que pudo haber hecho el viejo hombre. ¿O manifestamos a Cristo en nosotros? El llamamiento no es para que hagamos obras que se vean espirituales, sino para hacer obras verdaderamente espirituales. No se nos pide que actuemos como hombres de espíritu, sino ser verdaderamente hombres y mujeres de espíritu, como dice en el Evangelio de Lucas. Por favor, vayan a Lucas 14, porque si no, si nosotros hacemos la actuación o movimientos de seres espirituales, pero en realidad estamos dejando que el viejo hombre gobierne, pero bueno, el viejo hombre puede ser un muy buen actor y hacer como que estamos haciendo obras espirituales, pero en realidad estamos haciendo la voluntad del viejo hombre. Entonces, cuidado con eso. Lucas 14, 26, por favor. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y lean el versículo 33 también, de Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a explicar un poco esto también. Vamos a ver y vamos a darle el entendimiento que nos da nuestro Padre. ¿Qué es lo que consideramos como nuestro, como nuestras cosas? ¿Qué es? ¿A qué nos aferramos tanto? ¿Nos aferramos a nuestro Padre? ¿Nos aferramos a nuestro Padre, digo, terrenal, a nuestra Madre terrenal, a nuestra mujer, a nuestros hijos, hermanos, hermanas? ¿A qué nos estamos aferrando más? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a tu Dios. Eso es el primer y gran mandamiento. Ahí tenemos que poner todas las miradas. Ahora, ¿es malo tener trabajo? ¿Es malo tener una familia? ¿Es malo estar sano? No, en absoluto, no está diciendo eso. Lo malo es apegarnos a esas cosas más que a Dios. Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Dios y su palabra está por sobre todas las cosas. Él mismo dijo, en Salmos 38, versículo 2, no vayan, no hace falta ir. Pero lo primero en nuestra vida, lo primero es Dios y después el resto de cosas. No aferrarnos. Dice, si alguno viene a mí, si nosotros queremos ir a Dios en Cristo Jesús, y no aborrece, y no es aborrecer lo que nosotros conocemos acá, aborrecer. Por eso hay que estudiar y hay que entender la palabra de Dios. No, ¿cómo Dios nos va a pedir que aborrezcamos a nuestro? Por favor, no está diciendo eso. Está diciendo no le den más importancia a todo el resto de cosas que se le ocurra y no a Dios, porque primero está Dios en la vida. Y de ahí para abajo lo que se te ocurra. El orden de prioridades se irá acomodando. Eso es lo que está diciendo. Salmo, por favor. Salmo 127, perdón. Lo malo es apegarnos a esas cosas y negar, someter esas cosas en las manos de nuestro Padre. Todo lo que se nos ocurra que nos gusta, porque ¿cómo no nos va a gustar tener una familia, hijos? Es hermoso, de hecho Él lo provee.
pero no poner esas cosas por encima de Dios. Salmo 127.1, miren lo que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios te provee absolutamente todo, te provee la casa, te provee la familia, Él te la cuida. No dejemos en manos del viejo hombre lo que podemos y tenemos que dejar en las manos de Dios, porque si no después nos ponemos ansiosos, nos ponemos mal, y no le estamos dando, no estamos dejando que nuestro Padre Celestial trabaje y nos cuide y haga el trabajo que Él, con todo el amor que tiene, porque Él es amor, Él quiere hacer para nosotros, porque Él quiere cuidarnos, quiere protegernos, prosperarnos y bendecirnos. Pero si yo le digo, no, Dios, deja que de esto me encargo yo, y de esto me encargo yo, y de esto me encargo yo, bueno, estoy dejando que gobierne el hombre, el viejo hombre, y no estoy dejando el paso al nuevo hombre, al nuevo Cristo en mí, al Dios en Cristo en mí, que es el que tiene que actuar. Lo mejor es confiarle a Dios absolutamente todo lo que tenemos. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A Él no le importó nada de su voluntad. Lo que Él quería hacer era la voluntad de su Padre. Por eso dijo que si uno va a Él, si uno quiere seguir los pasos del Señor Jesucristo, tiene que hacer lo que Él también hizo. Es imprescindible hacer eso. Filipenses, por favor. Capítulo 2. En el versículo 5, todos los días estamos batallando entre qué es lo que queremos y qué es lo que quiere Dios. Y a veces decimos, no, Dios, no podemos decirle a Dios qué es lo. Él es el omnisciente, es el omnipresente, es el omnipotente. Él sabe. A veces le pedimos cosas a Dios que capaz que nos pueden llegar a perjudicar y después se las reclamamos, pero Dios no nos va a dar algo que nos perjudique. Tenemos que ser más humildes con ese tipo de cosas. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La palabra nos dice que tengamos la misma mente que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esta mente? Era la mente que lo llevó a la cruz. Era la mente de negarse a sí mismo y de la completa sujeción a la voluntad de Dios. El viejo hombre es el obstáculo más grande para los propósitos de Dios. Mientras el viejo hombre siga teniendo el control, no vamos a ser el hombre que Dios quiere que seamos. No le agradan los corazones orgullosos, sino los corazones humildes. A Dios le gusta y lo bendice y lo place y puede trabajar mejor, puede explayarse mejor cuando uno es corazón humilde. Y un corazón humilde no es un corazón, ya creo esto lo habíamos hablado. La humildad no es ser algo bajo, sino es reconocerlo a Dios. Si yo digo, no, Dios, vos no podés hacer esto, no estoy siendo humilde, estoy siendo soberbio. Humildad es reconocer la palabra de Dios y asumir esa palabra de Dios y cumplirla independientemente de lo que nosotros pensemos. Dios no quiere hombres que confíen en sus propias fuerzas, sino hombres que confíen en Él y que, aunque tengan debilidades, igualmente
confiemos en nuestro Padre. Ese es el mensaje que nos da nuestro Dios. Confíen en mí, vengan tranquilos a mí, estén confiados en mí, en mi palabra. Muy bien, 2 Corintios, por favor, 12, versículo 9. 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir? ¿Que me gozo en ser débil? ¿Que tengo que ser un debilucho? ¿O tenemos que ser los hijos de Dios unos debiluchos? No, en absoluto no. No es eso. Pero sí reconocer mis debilidades y mis limitaciones respecto del poder que hay de Dios disponible para mí. Eso sí, tengo que reconocer que no puedo hacer yo todo por mi propia cuenta. Por supuesto que hay cosas que las podemos hacer, por supuesto que sí, humanamente. Pero cuando se trata de lo espiritual y se trata de un montón de cosas, no, tengo que depositar todas mis angustias, mis debilidades, todo lo que me defrauda, todo, absolutamente todo, depositarlo en las manos de Dios. Entonces, ahí es donde, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso lo dejamos y le damos paso a nuestro Dios para que pueda trabajar y para que pueda hacer conforme a su poder y su voluntad, porque Él tiene el poder y la voluntad de hacer ese tipo de cosas. Y ahí es donde nos exalta, ahí es donde Dios dice, exalta al humilde. Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora si yo digo, no, dejá que lo hago yo, no, yo, bueno, listo, ahí está. Y ahí está después todos los problemas que se vienen encima, ¿sí? Es difícil, muchas veces no nos gusta hablar de quebranto, tristeza, reprensión, persecución, humildad, ceder nuestros anhelos personales. Preferimos muchas veces, y hablamos y nos llenamos muchas veces la boca de bendición y de un montón de cosas, y de exaltación y conocimiento, pero estamos apuntando a otras cosas y no le estamos dando el lugar que le corresponde a nuestro Padre Celestial. Efesios, por favor. Efesios 1. Porque nosotros todos tenemos las espirituales, las bendiciones espirituales. Y eso lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por supuesto, esa es una absoluta y gran realidad. Pero se habla de nuestra fe y se habla muchas veces también de la fe de otros, tomando el parámetro de la fe como con las posesiones, por ejemplo, por dar un ejemplo, en respecto de las posesiones materiales que se tengan. Y si algo malo sucede, o si se tardan las cosas, y si algo no sale de acuerdo a lo que yo quería, porque el yo está muy involucrado en estas cosas, empezamos a dudar, y a dudar de lo que es la palabra de Dios y a dudar de lo que es el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Un discípulo de Cristo no se mueve de esa manera. No se mueve de esa manera. Nosotros no le podemos decir y decirle a Dios, bueno, Dios, mira, yo quiero esto y quiero esto para tal fecha y tal cosa. Así no se mueve. ¿Dónde está entonces, hágase tu voluntad y no la mía? Como dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismísimo Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces tenemos que rever muchas veces hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos apuntando con esto de pedirle y exigirle cosas a Dios. Filipenses, por favor, 2. Volvemos en el 8.
dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre. Esa es la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. A veces hay cosas que nos parecen que no las queremos hacer, o no, que no importa lo que nosotros pensemos, lo que importa es la palabra de Dios, que es la que tengamos que hacer. Lucas, por favor, 18. Porque nos ponemos muy ansiosos, y bueno, pasa, porque el viejo hombre nos lleva a eso. Por eso el tema es tener la mente de Jesucristo, que estando en condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Lucas 18:29 dice, y él les dijo, Jesucristo les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y ese dejar, que acabamos de leer, no significa abandono, no significa abandonar todo e ir, no, para nada, no significa dejar, y dejar y abandonarlo todo, sino que significa dejar en las manos de Dios todas esas cosas, confiárselo a Él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder servir mejor, por el propósito de anunciar mejor el Evangelio, porque ese es nuestro trabajo. Salmos, por favor, 84. Confiemos plenamente en nuestro Padre. Confiemos plenamente en nuestro Padre. Él es quien nos bendice, nos protege. No querramos hacer nosotros las cosas. Dejemos que Él actúe y hagamos su voluntad, ¿sí? Porque del resto de cosas se ocupa nuestro Padre. Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Te das cuenta? El bien que vos tengas, el bien con el que Dios te bendijo, porque Dios nos bendice con todo el bien, Él no lo va a quitar, Él no va a permitir que se nos quite. Por favor, no nos ocupemos y no ocupemos tiempo que podemos ocupar dando a conocer la palabra de Dios en cosas, cuidando cosas que le compete cuidar a Dios. Eso es lo que está diciendo nuestro Padre. Andar en integridad es andar en la integridad de la palabra de Dios. No estemos ansiosos, no tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos. Quedémonos tranquilos esperando en Él. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Salmos 46, seguimos en Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es la mente que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él conocía la palabra de Dios y Él sabía quién era su Dios. Por eso confiaba plenamente en Él. Por eso le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros también tenemos que tener esa mente de Cristo. Hágase tu voluntad y no la mía, más allá de lo que pensemos cuál es nuestra voluntad y qué es lo que queremos, qué deseos tenemos. Si no están de acuerdo, todo es suyo. Él sabe todo. Tenemos que acostumbrarnos a que Él sabe todo. Tenemos que acostumbrarnos a que Él, si no nos da algo, es porque no nos conviene, y tenemos que saber esperar en Dios. Saber esperar en Dios. Para cerrar, vamos al Salmo 37:3. Como nuestro Señor Jesucristo esperó en Dios, ¿sí? Salmos 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque podemos tener en este día y tiempo la mente de nuestro Señor Jesucristo y podemos desechar a este viejo interior, a este viejo hombre, que estuvo
queriendo manejar nuestras vidas y que todavía de tanto en tanto se quiere asomar, Dios, para evitar que podamos hacer tu palabra y podamos proclamar el reino venidero. Te doy gracias por enseñarnos, por protegernos, por saber que podemos apoyarnos plenamente en vos, confiar plenamente en vos para poder dar a conocer tu voluntad, para que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vayan al conocimiento de tu verdad. Precisamente en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias por esto.